y uno no entiende. Pero meditaba yo, acabamos de terminar de leer el Apocalipsis, para la gloria de Dios lo digo, hermanos, y como ejemplo y como testimonio, amén, para que cada uno de ustedes se den cuenta de que tenemos que hacer altar familiar en la casa, un discipulado familiar en la casa. Tenemos martes y jueves en nuestra casa, y ya leímos 2 veces el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento por lo menos lo leímos una vez, y el Nuevo Testamento 2 veces, y por lo menos, amén. Y terminamos de leer Apocalipsis, y cada vez es diferente, hermanos, lo que el Señor le enseña a uno. Yo meditaba en esa madrugada de insomnio, en lo que yo había aprendido, y estaba haciendo como un resumen ahí, mientras que estaba ahí en la cama, y entre la palabra que se me vino este Apocalipsis 14:13. Déjeme decirle, amado hermano, que Apocalipsis 14 contiene como un sumario, porque así es el orden de Dios, hermano. Él no quiso poner este capítulo al principio ni al final, ahí lo puso en el capítulo 14. Es como un sumario de varios eventos que van a pasar, se explican mejor en otros capítulos, ¿amén? Y entre ese sumario, yo meditaba, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero se me venía este versículo que dice: escribe bienaventurado de aquí en adelante. Y sabemos, amados hermanos, que Apocalipsis fue escrito entre el 90 y 100 años después de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Entonces, por lo menos, Jerusalén ya tenía 20 años de haber sido destruida cuando el Señor Jesús le dio Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis a Juan. Pero le dice: bienaventurado de aquí en adelante. Y de ahí viene este tema de hoy, hermanos, porque yo le decía: Señor, sabemos que cuando le dice de aquí en adelante no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios, amén. Entonces yo necesitaba preguntarle al Señor. A mí me gusta preguntarle al Señor, hermanos. Yo no sé, pero cuando usted lea la Biblia, hermano, y tenga una pregunta, hágasela al Señor. Él es el autor de este libro y Él le va a dar respuestas, amén. Pero sabemos, hermanos, que ahora, dice la palabra del Señor, miramos a través como de un espejo oscuro, amén. También la palabra dice: ¿cree alguien saber algo? Aún no lo sabe bien. Pero entonces decía, yo le preguntaba antes al Señor: bienaventurado de aquí en adelante, no es en el año 90 después de Cristo, amén, ni en el año 100 después de Cristo. Entonces yo le preguntaba al Señor: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Es cuando tú mueres en la cruz o cuando tú resucitas? Y tenía, yo creo que varios días preguntándole eso al Señor, hermanos, y el Señor me trajo al ladrón en la cruz. Porque a veces tú le haces una pregunta al Señor, ¿verdad? Así como Nicodemo, que llega y le dice: maestro, sabemos que ha venido Dios. Y el Señor como que ignorara totalmente lo que dice Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo se va por otro lado y le dice: ¿puede acaso el hombre entrar otra vez al vientre? Totalmente, ¿verdad? Y el Señor le dice: de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios.
Entonces a veces nosotros le hacemos una pregunta al Señor y el Señor nos contesta de otra manera. Amén. Entonces ahí vamos, de ahí viene ese tema, Jesús y el ladrón en la cruz. Vamos a leer Lucas 23, 33 al 39, ahí donde está usted. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, el Señor me trajo a meditar de esta pregunta que yo le hice aquí en Apocalipsis 14, 13. El Señor me trajo a meditar en el ladrón, cuando el Señor Jesús fue crucificado. Y yo me recuerdo cuando estaba en la escuela elementaria, hermano, en 3er grado, porque yo nunca fui católico. Entonces, pero llegaban ahí a darles catecismo a los niños. Yo ponía atención. Y yo me recuerdo que en una ocasión les dice la que les está dando el catecismo, ¿quién era el ladrón bueno? Y todos los niños, ¡el de la derecha! Así contestaban. ¿Quién era el ladrón bueno? El de la derecha. Y entonces, por eso yo sé que la tradición enseña que había un ladrón malo y un ladrón bueno. Amén. Pero aquí ni dice ladrón, dice malhechor. Pero me fui a investigar en otros evangelios y sí, hay 2 evangelios que dicen ladrón. Amén. Aquí en otras versiones, en Lucas, dice criminales. Amén. Pero sí hay otros evangelios que dicen ladrón. Pero no encontré que dijeran el ladrón de la derecha, ni el ladrón de la izquierda, ni el ladrón bueno, ni el ladrón malo. Porque la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en Marcos 10, 18, se acerca uno y le dice, maestro bueno, ¿verdad? Y el Señor Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado, hermanos. Que de nosotros no hay ninguno bueno. Todos somos malos, hermano. Todos somos malos. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos debemos venir y postrarnos delante de Dios y confesar nuestros pecados y confesar que somos malos y confesar que somos mentirosos. Dice la palabra del Señor, sea todo hombre mentiroso y solo Dios verdadero. Amén. Solo Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dice, ejemplos he dado, dice en Juan 13:15. Pero, amados hermanos, yo meditaba en esto que el Señor le responde, ¿verdad? A este que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque el Señor nos deja un ejemplo de humildad, hermanos. Nosotros tenemos que ser como nuestro Señor. Nunca nos tenemos que creer más que el otro hermano, ni más que la hermana, ni que el hermano, ni más que el esposo, que la esposa, hermanos, no. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. El Señor a uno les da más dones que a otros, pero es para levantarlos, amén, para ponerlos a todos
al mismo nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero miremos lo que dice en Juan 14:10 acerca de esto. Lo que quiero poner en claro aquí es que no había ningún ladrón bueno, hermano. Eran malhechores, eran criminales los dos. A eso voy, amén. Que ni Jesús dejó que lo llamaran bueno, mucho menos un criminal, un ladrón, amén. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Señor contestándole a Felipe cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las obra, el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. De manera que Jesús está diciendo, yo solo no soy bueno, pero yo con el Padre, yo soy bueno, pero por el Padre, unido al Padre, como uno, amén. Él en el Padre y el Padre en Él. Pero Él, solo Él no se da la gloria. Él le da la gloria al Padre. Porque ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Nosotros estamos dentro de Jesucristo. Y nosotros no podemos decir, yo soy bueno. No, Él es bueno. Él fue el que dio su vida por mí, amén. Él es santo, Él es perfecto. De manera que toda la gloria se la tenemos que dar a Él. Y Él también glorificó al Padre cuando estaba en este cuerpo de debilidad. Él glorificó al Padre y dijo, solo uno hay. Bueno, amén, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice en Juan 17:21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que nosotros seamos uno en el Padre y en el Hijo, amén, aleluya. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la gloria es para Él, amén, aleluya, gloria a Dios. Y aquí vamos a ver, hermanos, el ladrón en la cruz, ¿verdad? Y dice que llegaron a un lugar que se llama La Calavera, que es el monte de la Calavera, que es también llamado Gólgota. No sé si ustedes han visto esos cuadros donde está Jesús crucificado y está en un monte así, bien bonito, y Jesús está en lo más alto y los ladrones más abajito, el de la derecha a la izquierda, y atrás se mira un cielo azul y unas nubes y algo bien hermoso, ¿verdad? ¿Qué creen, hermanos? No fue así. Eso era pura roca, hermano. Por eso se llama el monte de la Calavera, porque a la mano derecha, según lo que ya el hermano Ron Wyatt cuando descubrió dónde estaba el arca, él mostró. Y así a mano derecha hay una roca que tiene la forma de una calavera. Y atrás de roca, eso es todo roca. No se ve ahí nada bonito, hermano. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Que hubo tinieblas desde la hora sexta, que es las 12 del mediodía, hasta la hora de novena. De manera que ese sol y esas nubes y todo eso bonito, no era así, hermano. Era un espectáculo terrible. Era un espectáculo terrible. Pero dice la palabra del Señor que Jesús decía, Padre, perdónalos. En medio de todo ese espectáculo y eso terrible, Él decía, Padre, perdónalos. Y leía en otras versiones que también decía, y los malhechores también le injuriaban. No decían un malhechor, sino los malhechores.
sea, en un punto, los dos lo injuriaban también, de acuerdo a los otros evangelios. Amén. Pero él decía, Padre, perdónalos. Pero yo quiero, hermanos. Yo no tengo muy buena capacidad para usar de imaginación, ¿verdad? Espero que ustedes sí. Porque no traje fotos ni cuadros. Pero el espectáculo es tremendo. Pero Isaías 53 dice, como raíz de tierra seca. Está diciendo, no se miraba algo bonito. Y decía, y le miraremos más inatractivo, ¿verdad? Para que le deseemos. Y hermano, yo quiero que usted use su imaginación en el nombre de Jesús y mire el cuerpo, la cara cubierta del Señor Jesús, cubierta en sangre. Es muy importante, hermano, que usted logre ver eso. Y lo siguiente, con una corona de espinas, clavado en una cruz. Y dice que los gobernantes se burlaban. Habían burlas. Mire eso, hermano, mire eso. Mire ese espectáculo terrible. Burladores. Y también dice que los soldados le escarnecían. Dice que no estaban crucificando ahí a cualquiera. Estaban crucificando ahí al Hijo de Dios. Y el diablo se encargó de llevar a todos los que eran de él, a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, porque dice que cuando dice los gobernantes se burlaban, está hablando ahí de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Aquí dice gobernantes, pero vaya a leer en otros evangelios y ahí es más claro. Con permiso, hermano. Cuando dice gobernantes, son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y el diablo se encargó de llevarlos a todos. Y ahí estaban los soldados burlándose de él también. Y dice, en otras versiones dice que pasaban y movían la cabeza. Y le escarnecían y se burlaban. Y le decían, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos. Porque, hermano, yo quiero que tú mires toda la situación. Yo quiero que tú mires que ahí hay un hombre crucificado en medio de dos malhechores. Que a la vista humana no se mira un campeón. A la vista humana se mira derrotado. A la vista humana no es deseable, dice Isaías 53. A la vista humana es como una raíz de tierra seca. Y principalmente a la vista de todos los demonios, estaban viendo a un derrotado según ellos. Amén. Y sabe que esa mentira la dicen ellos hasta ahora, porque ellos se creen su propia mentira. Pero el Señor ya los derrotó. En la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, que el Señor con su muerte anuló el poder del que tenía el imperio de la muerte. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor, pero a la vista humana yo quiero que mire eso, hermano. No nos adelantemos, sino que miremos eso, ese espectáculo. Y entonces dice el 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Porque eso es lo que el humano quiere, ¿verdad? El humano quiere que Dios venga y que uno le pida a Dios y que Dios le cumpla lo que uno le está pidiendo a Dios. Pero muchas veces la gente le pide y nosotros también. La gente le pide y nosotros también. Ahí me incluyo yo también. Le pedimos a Dios, no conforme su voluntad. Porque por eso el Padre nuestro dice, sea hecha tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Porque el Padre nuestro es lo que nos da, amén, el parámetro de cómo es que tenemos que orar. Y aún el Señor Jesús cuando oraba dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el malhechor lo que quería era lo que le convenía en ese momento. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y se unió a todos los demonios y a todos los que se burlaban de él y a todos los que se le injuriaban, ¿verdad? Porque es bien fácil unirse a ese grupo. Pero ahora quiero, hermanos, que miremos a través de enseñanza que el Señor me dio el poder del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, amén. Vamos a ver cómo es el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra actuando en momentos difíciles, en momentos que son contrarios totalmente. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo y de la palabra obrando, amén. Y dice la palabra en Juan 3:18, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque la palabra viene a todos, hermanos. Llegó a los judíos, llegó a Israel, pero Esteban testifica de ellos y les dice, como vuestros padres, resistid al Espíritu Santo. Ustedes resisten al Espíritu Santo igual que sus padres. Porque sí, la palabra llega, hermano. Y quiere, pero el hombre se cierra y resiste al Espíritu Santo. De manera que no hay excusa, ¿verdad? Ahora miremos el poder del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, hermanos, el Espíritu Santo nos hace ver, el Espíritu Santo nos hace entender, el Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo nos hace conocer, el Espíritu Santo nos revela. Y si Él quiere también nos habla audiblemente, amén. Pero yo en todas estas maneras que les dije, así, ese es el trato que el Espíritu Santo tiene conmigo. Yo he oído la voz del Espíritu Santo que me dice, digue, literalmente. Pero muchas veces yo estoy leyendo la Biblia y es como que por fe, hermano, porque eso no es por vista. Es como que hubiera un dedo y como me estuviera señalando ahí. Y al señalarme ahí me hace ver, me hace entender, me hace conocer. Ese es Él obrando.
Sin la ayuda de Él no vamos a ningún lado, hermano. A ningún lado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miramos ahí, en estos versículos que hemos leído, el poder de la palabra. Porque dice que Jesús decía, Padre, perdónanos. Entonces habían dos ladrones malos, dos malhechores malos, dos criminales malos. Pero uno escuchó la palabra del que hablaba y decía, porque cuando dice decía es que no, lo dijo una vez, decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y yo imagino que lo miró con una corona de espinas, clavado, sangrado, golpeado. Pero mire, ahí miramos el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, porque en el 23:40 dice, respondiendo el otro malhechor, el otro criminal, el otro ladrón, dice, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y yo le decía a mi familia, este es el ministerio más corto que he visto en la Biblia. El ministerio más corto es el del ladrón en la cruz. Tal vez hay otro más corto, hermano. Pero ahí vino un ministerio muy corto. Alguien dando testimonio, primero de ellos mismos. Somos ladrones, somos malhechores, lo merecemos. Mas ningún mal hizo. ¿Y quién se lo dijo, hermano? El Espíritu Santo, hermano. Se lo hizo entender, se lo hizo conocer. Miren, vamos a Apocalipsis 11:3. Porque, ¿cuántos que morimos, hermanos? Hermano Noé ya lleva más de 50 años en el ministerio, ¿verdad? Y a veces creo que 56 años. Pero miremos Apocalipsis 11:3. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. El Señor sabe el número de los días, el número de los minutos, en este caso como el ladrón, el número de los minutos que va a durar, el número de las horas, el número de los meses, el número de los años que va a durar tu testimonio. Y de los 2 testigos dice 1260 días. Eso equivale a 3.45 años. Por un poquito así, no son 3 años y medio. Ese es el testimonio que empieza aquí y termina. Y dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Y en el 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio. De manera, hermano, nosotros estamos en esta tierra, tenemos que estar trabajando en la obra. ¿Quieres vivir mucho? Sigue dando testimonio, hermano. Perdón, más el Señor ya sabe hasta dónde va a llegar tu testimonio. Y dice, cuando hayan acabado su testimonio. No antes,
no cuando hayan acabado su testimonio. Y hay unos que mueren jóvenes, como casando, y hay otros que mueren después de los 100. Juan, de todos los apóstoles, Juan fue el que más vivió más años. El testimonio de Esteban quizás fue corto, pero glorioso, ¿verdad? Glorioso, porque él les tenía que dar testimonio a ellos. Y lo hizo sin temor a dar su vida por Jesucristo. Y aquí dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por qué los va a vencer y los va a matar? Porque ya terminaron su testimonio. Los 1260 días que Dios estableció para ellos, ahí llegó y por eso ya mueren. Y este ladrón en la cruz estaba ahí, y a pesar de todo lo que lo rodeaba y de todo lo que oía y de todo lo que miraba, el poder de la palabra de Jesucristo que dice, Padre, perdónanos, y el Espíritu Santo, amén, hacen una obra en él, y él logra ver. Y dice, ningún mal hizo, y dio testimonio, pero también dio testimonio de que ellos justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Como dice, los dos eran malos, hermano. Pero ahí la palabra halló cabida, y el Espíritu Santo hizo la obra, amén. Y ahí en medio de todo eso, él logra ver que el que está ahí en medio es justo y que ningún mal hizo. Y el 42, hermano, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Porque así como lo vio, él lo vio como un hijo de Dios, él lo vio como el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Así como que para el diablo era una derrota, pero él estaba logrando la victoria más grande. Aleluya. Para darnos la libertad a nosotros, para darnos sanidad a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Y ahí está ese testigo y ese ministerio de ladrón. Dios le dio ahí un ministerio de unos minutos para que diera testimonio y para que viera en el crucificado, en el que está todo lastimado, del que todos se burlan, del que todos se escarnecen, del que todos injurian, del que todos monean la cabeza, y los soldados repartiéndose sus vestidos. Pero logra ver a un hombre ahí, aleluya, al Hijo de Dios, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él dice, este tiene un padre, y su padre es Dios. Yo quiero de eso. Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo fe, lo logró ver, que él iba a regresar, aleluya, como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí en la cruz, aleluya. Esta es una de las primicias. Estos son los primeros que me llevo. Aleluya. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Y el ladrón lo creyó. A pesar de las circunstancias, el ladrón lo creyó. Y lo confesó. Y lo confesó para salvación. Y obtuvo la salvación. Aleluya. Y ahí es el versículo con el que íbamos a terminar. Apocalipsis 14:13, que lo usamos para empezar, pero también usémoslo para terminar. Pero antes de llegar ahí, hermanos, quiero que la palabra nos confronte. Antes de llegar ahí a ese versículo, quiero que la palabra nos confronte. Porque pasamos por varias circunstancias. A través de nuestra vida ya pasamos por varias circunstancias, pero vamos a pasar por otras circunstancias. Ahí están los hermanos Moreno pasando por una circunstancia difícil. Pero van a venir esas enfermedades a tu vida. Van a venir espinas en el camino, enfermedades, falta de trabajo, yo no sé, hermano, persecución. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a todos los que el diablo trae delante de ti para que se burlen de ti, para que te injurien. ¿Estamos viendo eso? ¿Qué estamos viendo, hermano? ¿O estamos viendo a Cristo? ¿Estamos viendo a Cristo, hermano? Y Pablo decía que él predicaba a Cristo y a este crucificado. A los griegos no les entraba eso aquí, eran muy cabezones. ¿Qué estás viendo, hermano? Las circunstancias adversas, la enfermedad. En medio de toda esa situación, hermano, detente y escucha la voz del Espíritu. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y con eso te vas. No con lo que dicen todos los demonios, los hombres que están hablando por medio de los demonios hablando por medio de ellos. O tu propia mente en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Miremos el ladrón. Miremos también a Job. Todos sus hijos se murieron, todos sus siervos se murieron. Y se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Porque esta palabra es, hermano, así el Señor nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Pero mantengamos, hermano, esta palabra en nuestro corazón. Porque siempre Dios tiene un buen propósito para tu vida. Yo lo he aprendido yo. Hay hermanos que le ha ido muy bien, ¿no? Muchas enfermedades. De los 8 a los 11 años, un asma bronquial. Mi mamá nos dejó. Eso fue una de las cosas más terribles para mí. Pero Dios tiene un buen propósito. Eso Dios me lo enseñó a mí. Te quité a tu mamá, tenía un buen propósito. Tuviste esa enfermedad, tenía un buen propósito.
Y yo logro ver el buen propósito de Dios en mi vida a través de muchas circunstancias negativas, hermano. Pero en el momento, hermano, no, tal vez 20 años después, tal vez 10 años después. Pero en el momento, mejor quedemos. Si no vamos a decir algo bueno, mejor quedémonos callados, hermano. Doblemos nuestras rodillas, ahí en silencio. Y pidámosle a Dios fortaleza. Así como ahora le estamos pidiendo fortaleza, ¿verdad? Por la familia Moreno. Pero Dios tiene un buen propósito. Nunca atribuyamos a Dios un despropósito. Dios tiene un buen propósito. Por algo bueno lo está haciendo el Señor. Entonces terminemos donde empezamos. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y si el Señor con su muerte en la cruz anuló al que tenía el imperio de la muerte, entonces yo creo, hermano, cuando dice de aquí en adelante, está hablando cuando el Señor dice consumado es. Y oía a alguien enseñar de eso de consumado es, hermano. Eso ya está extra, hermano. Y decía, eso se puede traducir, ya está pagado todo. La deuda está saldada. Aleluya. Ya está todo consumado, ya está terminado, la deuda está pagada. Entonces, donde dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, es cuando dice el Señor, consumado es, aleluya, y da su espíritu. Y uno de los primeros bienaventurados ahí que murió fue el ladrón en la cruz. Sus obras con ellos siguen, dice. El testimonio, el ministerio del ladrón en la cruz. De minutos, hermano. Pero muy valioso para toda la eternidad. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. A veces no es que es qué tan espectacular es tu ministerio, hermano, sino que tú estés siendo guiado por el Espíritu Santo.